todos. Bueno, continuando con la unidad temática 2, que en el sílabo registra el estudio de los tejidos dentales. En este caso vamos a hablar sobre el esmalte dental. La clase anterior habíamos realizado una revisión un tanto generalizada de este tejido, de esta estructura. Ahora vamos a hacer un estudio más profundizado en cuanto a sus propiedades físico-mecánicas, químicas, su estructura histológica, la importancia clínica que tiene conocer las estructuras histológicas de este tejido, de esta estructura. Así, los contenidos que vamos a revisar durante la clase serán generalidades conceptuales y propiedades de este tejido que lo convierten en una estructura con características únicas en el cuerpo humano. Vamos a hablar sobre sus propiedades físicas, su composición química, su estructura histológica. Vamos a hablar un poco en una segunda etapa sobre el proceso de generación del esmalte, el proceso de síntesis del esmalte, proceso conocido como amelogénesis, donde la célula que se lleva el protagonismo es el ameloblasto, tanto por su cualidad de sintetizar la matriz orgánica y además llevar a cabo el proceso de formación del prisma. Y vamos a hablar también sobre su histofisiología. Bueno, los objetivos de esta clase serán describir las características morfofuncionales del esmalte dental y relacionar esas características con su desarrollo, caracterizar el esmalte dental desde el punto de vista físico-mecánico, químico e histológico para poder comprender su comportamiento biológico y en función de la comprensión de su comportamiento biológico poder realizar tratamientos restauradores que estén dirigidos a respetar esas estructuras, logrando el máximo ajuste en cuanto a retención y adhesión del material restaurador. Para eso es importante conocer la estructura de este tejido. Diferenciar el esmalte prismático del esmalte aprismático, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista topográfico. Poder describir e identificar las estructuras histológicas primarias y secundarias del esmalte dental y otorgarle significado clínico a cada una de estas estructuras. Bueno, como generalidades, como ya hablamos en la primera clase, el esmalte dental, también conocido como tejido damantino, sustancia damantina, en realidad más que un tejido es un pseudotejido porque es un producto de secreción, es una sustancia mineralizada o una matriz extracelular altamente mineralizada en el cual las células que lo generaron no quedan incluidas en esta matriz, se pierden una vez que el diente hace erupción en cavidad bucal, ¿no? Estas células se eliminan o se pierden por un proceso de muerte programado llamado apoptosis, y al no quedar incluidas se convierte en una matriz acelular, avascular y no inervada, y justamente el hecho de que sea una estructura que no contiene células ni prolongaciones celulares lo convierte en una sustancia, en un tejido, pseudotejido, incapaz de regenerarse al sufrir un daño, ¿no? Cuando se expone una anoxa, el esmalte responde perdiendo sustancia y no es capaz de regenerarse porque no puede ser reemplazado. ¿Y por qué no puede ser reemplazado? Porque no tiene células en su composición. Estas se pierden cuando el diente hace erupción en cavidad bucal. Bueno, además, la función del esmalte, como ya saben, es proteger, cubrir en forma de casquete a la dentina coronaria, protegiendo de esta manera al tejido conectivo subyacente que forma el complejo o el lisosistema dentino-pulpar. El esmalte es el tejido dental o el pseudotejido de toda esta estructura dentaria que se expone directamente a las fuerzas masticatorias y justamente su estructura histológica está adaptada para poder soportar estas fuerzas masticatorias.
Bueno, es el tejido más duro del organismo, el esmalte, puesto que está conformado por millones de prismas altamente mineralizados. Estos prismas recorren esta estructura en todo su espesor, desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie libre, hasta la superficie externa, y la dureza del esmalte dental se debe a que posee un porcentaje muy elevado de componente inorgánico que llega al 95 o a veces 96%, mientras que su componente orgánico, que está constituido por una mezcla de proteínas, de polisacáridos, de lípidos, de condritin sulfato, pero su componente más importante en la matriz orgánica es la proteína, ya lo vamos a explicar bien más adelante, no supera el 2%, ¿no? Y el agua, que es el tercer elemento de su composición química, que llega o que oscila entre un 3 a un 5%, es más alto este porcentaje, esta presencia de agua en el esmalte en los primeros años de vida, en los dientes jóvenes, pero a medida que el individuo envejece, este porcentaje de agua va reduciendo progresivamente. Así que entre el agua y la matriz orgánica no supera el 5%, y esto lo vuelve un tejido altamente frágil, tendiente a la fractura y a la microfractura debido a la baja elasticidad que presenta, ¿no? ¿Y por qué tiene baja elasticidad? Bueno, por ser un tejido cuyo componente orgánico es tan escaso que solo se traduce en un 3 a 5% de agua, no más de un 2% de componente orgánico, y eso lo vuelve tendiente a la fractura. Pero se fracturaría este tejido si no contara con el soporte dentinario que le ofrece justamente esa elasticidad que no tiene y esa resiliencia que no tiene. Entonces es gracias a la dentina subyacente que el esmalte puede tolerar esas fuerzas de impacto, puede soportar este impacto masticatorio sin fracturarse, porque como tal no tiene esta elasticidad. Y además el hecho de ser el tejido más duro del organismo, ya lo dijimos, por contener millones de prismas que están altamente mineralizados, lo vuelve también un tejido altamente susceptible a la acción de los ácidos producto del metabolismo bacteriano. Estos cristales de hidroxiapatita que forman la matriz inorgánica del esmalte están constituidos por fosfato de calcio, los cuales se organizan en una forma apatítica, y cuando estos fosfatos de calcio o estas sales minerales de fosfato de calcio se depositan sobre la matriz orgánica, comienzan el proceso de cristalización o formación del cristal de hidroxiapatita. Una característica particular del esmalte que lo diferencia de otros tejidos duros del organismo es el tamaño, el volumen del cristal de hidroxiapatita, que es más grande en el esmalte respecto a los que vamos a encontrar en el hueso y en la dentina, pero también el esmalte exhibe propiedades que lo vuelven o que lo colocan como un tejido con características únicas en el organismo. En primer lugar, por su origen embriológico, ya que procede del órgano del esmalte. El órgano del esmalte es una proliferación localizada del epitelio bucal, que está formado por 3 capas de células: el epitelio externo del esmalte, el epitelio interno del órgano del esmalte y el estrato intermedio. Los ameloblastos, que son las células que forman la sustancia adamantina, la cual luego se mineraliza para formar el esmalte maduro, derivan del epitelio interno del órgano del esmalte. Estas células, ya saben ustedes, que se pierden cuando el diente hace erupción en cavidad bucal, convirtiéndolo entonces a este tejido en una estructura acelular, avascular y no inervada. La matriz orgánica tiene proteínas como componente principal, tiene polisacáridos, tiene lípidos, tiene condritin sulfato, pero carece de colágeno, ¿no? Entonces, al no tener colágeno, es una estructura que carece totalmente de elasticidad. Esa elasticidad se la proporciona la dentina. Y bueno, si bien el esmalte no tiene capacidad de repararse ante una anoxa o ante un daño, porque no posee células, no posee prolongaciones celulares, es incapaz de repararse, pero puede experimentar el fenómeno de remineralización,
y esto es gracias a la propiedad que se ha demostrado en esta estructura de ser semipermeable. Esto se determinó mediante marcaciones con radioisótopos, donde se pudo establecer la presencia de un sistema submicroscópico de poros que permite el transporte de iones y de moléculas desde el medio bucal hacia el interior de esta estructura, que no llegarían hacia las capas más profundas, pero que sí podrían llegar al menos hasta un espesor de 30 o 50 micras de este esmalte. Y esto es lo que permite, por ejemplo, que se pueda llevar a cabo la primera etapa en el proceso de prevención de caries, que se basa en el aporte de fluoruros mediante topicaciones con geles, con barnices, con pastas fluoradas, ya que el flúor presente en la saliva, ¿no?, aportado ya sea desde la dieta o desde procedimientos odontológicos, topicaciones, puede ingresar mediante este sistema submicroscópico de poros en el esmalte hasta unas 30 micras o 50 micras de espesor, y este ion flúor, al ser anión, al ser una molécula aniónica, es capaz de reemplazar el ion hidroxilo, que también es un anión, y formar o convertir el cristal de hidroxiapatita en cristal de fluorapatita, fluorhidroxiapatita, que se caracteriza por ser más resistente a la acción de los ácidos. Bueno, en cuanto a las relaciones del esmalte, decir que a nivel coronal el esmalte está relacionado por su superficie externa con el medio bucal, y cuando el diente hace erupción en cavidad bucal, en este caso la corona, va a estar recubierta por la película primaria o película primitiva, también llamada membrana de Nasmyth, que representa la última secreción de los ameloblastos. Esta película es transitoria en realidad en las coronas. ¿Por qué? Porque se pierde en el momento en que el diente toma contacto con su pieza antagónica, aunque pueden quedar capas residuales de esta película a nivel cervical o a nivel de superficies proximales, pero con los años se va perdiendo o va desapareciendo completamente. Y luego, una vez que el elemento dental hace erupción en cavidad bucal, se va a recubrir también de una película secundaria, también llamada película adquirida, o película salival adquirida en realidad, porque representa un precipitado de las moléculas presentes en la saliva. Esta película, por tanto, está formada por una mezcla de proteínas, de polisacáridos y de iones que revisten en este caso la superficie coronaria y que representan la estructura o la matriz sobre la cual se van a agregar, se van a adicionar las bacterias colonizantes de la cavidad bucal, formando o dando origen a la formación de la placa dental o biofilm. Estas proteínas que forman esta película salival adquirida o película secundaria van a actuar como receptores para las adhesinas que presentan o que exhiben a nivel de la pared celular las bacterias colonizantes de la cavidad bucal, formando el biofilm. Por su superficie interna, el esmalte se va a relacionar en este caso con la conexión amelodentinaria, y a nivel cervical el esmalte dental va a guardar relación con el cemento. Y bueno, existe una clasificación en función de las relaciones que establece el esmalte con el cemento, que se le ha denominado los casos de Choquet, que vamos a ver en una diapositiva siguiente. Y a nivel del cuello, el esmalte guarda relación con la encía a través de la unión dentogingival. Bueno, en función de la forma en cómo se relaciona el esmalte con el cemento, podemos describir cuatro casos que se han establecido como los casos de Choquet. El caso de Choquet tipo 1, cuando el cemento en este caso cubre al esmalte, que es la forma más frecuente de presentación, se observa en el 60% de los casos. Se considera que esta es la forma más lógica o la que
la que tendría explicación biológica, ya que el esmalte, al desarrollarse antes que el cemento, es lógico que el cemento sería el tejido que termine cubriendo al esmalte, ¿no? Este es el caso de Choquet 1. El caso de Choquet 2, cuando se da lo contrario, en este caso el esmalte cubre al cemento. Este es un caso, es el menos frecuente de todos y es el que además no tiene o carece de explicación biológica debido al origen embriológico, o sea, más que el origen embriológico, el momento del desarrollo. Entre los dos tejidos, como ya lo dije, el primero en desarrollarse es el esmalte. El cemento se desarrolla posteriormente, entonces lo más lógico es que si el cemento se desarrolla posteriormente, sea este tejido el que termine cubriendo al esmalte, pero en este caso sucede lo contrario. Entonces, esta forma de relación esmalte-cemento no tiene hasta el momento una explicación biológica, pero es la forma más infrecuente o la menos común de presentación. El caso 3 de Choquet se caracteriza porque el esmalte y el cemento se encuentran vis a vis y no dejan áreas de dentina expuesta. Y el cuarto caso de Choquet se caracteriza porque el esmalte y el cemento quedan separados por una franja de dentina expuesta. Bueno, en cuanto al espesor del esmalte, el esmalte es la distancia comprendida desde el punto de vista topográfico, anatómico, es la distancia comprendida desde la superficie externa hasta la conexión amelodentinaria. Tienen que saber que el espesor del esmalte decrece progresivamente desde el borde incisal o desde el vértice cuspidio hasta la región cervical, o sea, es más denso, tiene mayor espesor a nivel de los vértices cuspidios o bordes incisales, cúspides de caninos, y desde ahí va disminuyendo ese espesor hasta la región cervical, donde es más delgado. ¿Y por qué es más delgado a nivel de la región cervical? Bueno, porque esa zona de la corona o del diente no recibe alto impacto masticatorio. Mientras que los vértices cuspidios, los bordes incisales, son las áreas de la corona dental que están recibiendo el mayor impacto masticatorio y por lo tanto son regiones en las cuales el esmalte tiene que mostrar sí o sí obligatoriamente un importante espesor. Este espesor es mayor a nivel de vestibular que en lingual, es mínimo o decrece significativamente a nivel de la conexión amelodentinaria, que en el esquema sería esto. Además, se sabe que a nivel de la superficie el esmalte muestra mayor espesor en mesial, sumamente delgado a nivel de los surcos intracuspidios y las fosas. Y bueno, en las zonas de alto impacto masticatorio, como son los vértices cuspidios o el borde incisal, el espesor máximo del esmalte puede alcanzar hasta los 3 milímetros. Bueno, las propiedades físicas del esmalte tienen relación con la dureza, la elasticidad, el color y la transparencia, la permeabilidad y la radioopacidad. Bueno, la dureza es la resistencia superficial de una sustancia a ser rayada o a ser deformada tras recibir una compresión. Como ya saben, el esmalte es el tejido más duro del organismo, tiene un valor de 5 en la escala de Mohs, ¿no? Siendo más duro que la dentina, más duro que el hueso. Y esto es, como ya lo dije, porque está conformado por millones de prismas altamente mineralizados y de hecho el tamaño del prisma es mucho más voluminoso, más grande en este tejido respecto a otros tejidos duros del organismo. Se sabe que el promedio de dureza del esmalte dental en los dientes permanentes oscila entre 3,1 y 4,7 megapascales. Se sabe que además la dureza del esmalte varía o es dependiente según el nivel de mineralización. A mayor mineralización, mayor dureza del esmalte, pero como hay zonas
de esmalte que tienen menor espesor o que tienen menor nivel de mineralización, como es la zona cervical, como es las caras oclusales de premolares y molares a nivel de fosas, a nivel de surcos intracuspídeos, donde el esmalte es más delgado. Esas zonas van a tener menor nivel de dureza y por lo tanto van a estar más expuestas a la microfractura. En cuanto a la propiedad de elasticidad, bueno, la elasticidad es la capacidad de un material de poder deformarse al recibir una fuerza compresiva. El esmalte dental exhibe un alto módulo de elasticidad. La elasticidad puede ser medida mediante el módulo elástico de Young. Valores altos de un módulo elástico de Young están relacionados con alta rigidez. A mayor elasticidad, menor módulo elástico de Young. A mayor rigidez, mayor valor de módulo elástico de Young. Entonces, en este caso, en el esmalte, el módulo elástico de Young oscila entre 72,7 y 82,5 megapascales, lo que significa que es un tejido con muy baja elasticidad, pero con alta rigidez. ¿Y por qué tiene baja elasticidad? Bueno, por su escaso componente orgánico. La poca elasticidad que tiene el esmalte se debe a su contenido de agua y sus trazas de materia orgánica. Y por esa razón, por tener tan baja elasticidad, es vulnerable a la macro y a la microfractura. Obviamente el esmalte terminaría fracturándose en caso de no contar con un apoyo dentinario adecuado, ¿no? La elasticidad que no tiene el esmalte se la proporciona el tejido dentinario subyacente. En cuanto al color y transparencia, bueno, el esmalte se caracteriza por ser un tejido translúcido, es decir, que deja pasar la luz o permite que la luz difunda. Y la translucidez del esmalte está directamente relacionada con su nivel de mineralización, es decir, que a mayor nivel de mineralización vamos a tener mayor translucidez o mayor transmitancia, mientras que en las áreas de esmalte donde existe menor nivel de mineralización, la capacidad de este tejido de fundir la luz va a ser menor indudablemente. El color del esmalte en realidad no es debido al esmalte en sí, sino a las estructuras subyacentes. De ahí que podemos notar variaciones de color de blanco a amarillento en las zonas en las cuales el esmalte es más delgado, como les dije, en las fosas, a nivel de los surcos intracuspídeos. El esmalte es más delgado, tiene mayor componente orgánico, menor nivel de mineralización. Y al ser más delgado transparenta la dentina subyacente y es grisáceo o blanco grisáceo a nivel de las zonas que exhiben mayor nivel de mineralización, como son los vértices cuspídeos, los bordes incisales. Entonces, en las zonas de mayor espesor de esmalte, este va a exhibir un color blanco grisáceo. Será blanco amarillento en las zonas donde el esmalte es más delgado, permitiendo transparentar la dentina subyacente. En cervical, por ejemplo, como ya les dije, el esmalte a nivel del cuello dental, a nivel cervical, es más delgado, tiene menor nivel de mineralización, la dureza, por ejemplo, va a ser menor a ese nivel. En esas zonas, entonces, por el espesor más fino, va a transparentar la dentina subyacente, mostrándose en ese tono blanco amarillento. Bueno, el esmalte dental entonces tiene las propiedades de ser birrefringente gracias a su alto nivel de mineralización, el ser el tejido más duro del organismo, tener 95% de materia inorgánica en forma de un cristal, le da esta propiedad de birrefringencia, es decir, la capacidad de poder desdoblar un rayo de luz incidente en dos longitudes de onda con distinto índice de refracción. Esa es la propiedad de birrefringencia, es decir, que el esmalte dental, al ser incidido con una onda, con una longitud de onda, es capaz de dejar pasar esa luz,
¿no? No se opone al paso de la luz, sino que la deja pasar, y eso significa que es un sistema translúcido, ¿no? Es un sistema transparente que deja pasar la luz, permitiendo que ésta difunda en toda su estructura, y justamente esta propiedad de birrefringencia, translucidez, es lo que se ha utilizado como sistema de pesquisa de descalcificación por caries dental, a través de la técnica de transiluminación por fibra óptica. Y como ya les dije, el color en sí no depende del esmalte, sino depende de las estructuras subyacentes. Bueno, justamente en este caso, por ejemplo, tenemos un premolar que presenta una mancha blanca, una caries incipiente, un área de descalcificación a nivel de esmalte, en este caso a nivel de superficie proximal, y lo que vemos al aplicar a una fuente de luz a través de una fibra óptica, vemos que la zona que está sana, donde el nivel de mineralización es óptimo, la luz difunde normalmente, ¿no? A través de toda esa estructura, es como si fuera una lámpara, deja pasar la luz, pero en la zona donde existe un área de desmineralización, de pérdida de contenido mineral, vemos que esa opacidad pues no deja pasar esta luz, ¿no? Disminuye el nivel de transmitancia, y justamente esta opacidad el ICDAS ha determinado que en función del diámetro que tenga, que presente esta área opaca, que puede presentarse grisácea o anaranjada o azulada, eh, podemos establecer el nivel de caries. Podemos hablar de una caries incipiente cuando esta opacidad presente no más de 4 milímetros de diámetro, y podemos hablar de una caries moderada si esa opacidad sobrepasa los 5 milímetros de diámetro. Bueno, acá lo mismo, por ejemplo, la transiluminación con fibra óptica la podemos aplicar también para dientes con opacidades por alteraciones en el desarrollo del esmalte, como son las hipoplasias, o como son las opacidades o las manchas del esmalte debidas a fluorosis o debidas a metalosis o debidas al consumo de medicamentos como las tetraciclinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso clínico donde se observa un canino con una mancha marrón, una opacidad donde aquí ya el nivel de mineralización del esmalte es inadecuado, es eficiente. Entonces, al no ser adecuado el nivel de mineralización, la transmitancia, la propiedad de dejar pasar la luz de este tejido va a disminuir significativamente. Entonces, vemos que en esta zona de opacidad la luz no se transmite, ¿no? La luz no difunde, como sí ocurre en este caso en la zona adyacente de esta misma corona, donde el nivel de mineralización es óptimo, ¿no? O como ocurre en el lateral adyacente, ¿no? La luz pasa completamente por la transparencia, la propiedad de transparencia que tiene el esmalte dental en condiciones de salud, en condiciones óptimas de mineralización. Bueno, la permeabilidad es otra propiedad física del esmalte, como ya les dije, por estudios que usaron marcadores radioactivos o radioisótopos. El esmalte se comporta como una membrana semipermeable, aunque está descrito que esta semipermeabilidad en realidad es dependiente de la edad. El esmalte dental tendría vías submicroscópicas de transporte molecular que permiten el pasaje de iones y de agua, y en realidad el agua actuaría como el transporte de estos iones y de otras moléculas a través de este sistema submicroscópico, un sistema submicroscópico de poros que se ha aprovechado clínicamente para poder establecer o llevar a cabo el primer paso de prevención en caries dental
a través de la floración, ¿no? Como ya lo dije, se aprovecha este sistema submicroscópico de poros que se ha demostrado que existe en el esmalte. ¿Para qué? Para que el ion flúor que llega a la saliva, en este caso, ya sea a través de la dieta, a través del agua de bebida o a través de intervenciones odontológicas basadas en topicaciones de flúor mediante geles, barnices o pastas, este ion flúor, al ser un anión, es capaz de reemplazar al anión hidroxilo de la hidroxiapatita y transformar este cristal de hidroxiapatita en un cristal de fluorhidroxiapatita que se caracteriza por ser significativamente más resistente a la acción de los ácidos. Se sabe que este reemplazo se produce cada 40 moléculas de hidroxilo. Y la radiopacidad es otra de las propiedades físicas que tiene el esmalte. La radiopacidad se define como la oposición o la capacidad de un material, de una sustancia, de mostrar oposición al paso de los rayos Röntgen o rayos X. Esta radiopacidad es muy alta en el esmalte debido a su alto nivel de mineralización. Y esto da lugar, esta alta radiopacidad que tiene el esmalte permite observarlo en las radiografías dentales como un capuchón blanco, y la presencia de áreas de desmineralización o de caries incipiente, que es una caries confinada únicamente al esmalte dental, vamos a observar esa situación a través de una disminución de la radiopacidad en forma de áreas o manchas grisáceas que atraviesan en este caso el espesor del esmalte en diferentes intensidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vemos, el esmalte dental por su alto nivel de radiopacidad, lo cual está correlacionado con su alto nivel de mineralización, se opone al paso de los rayos X, de los rayos Röntgen, y eso da lugar a que se lo observe en las radiografías dentales como un capuchón blanco, ¿no? Entonces, si existiera desmineralización o caries incipiente, yo voy a observar ese proceso patológico como un área grisácea de diferente espesor o diferente intensidad de escala de grises a lo largo de esta estructura. Bueno, en cuanto a la composición química, pues el esmalte dental está conformado por, como ya lo dijimos en un inicio, por una matriz inorgánica que representa pues la mayor concentración de su composición química, un 95% de representación. La matriz orgánica, que es una mezcla de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas que no supera el 2%, y el agua, que puede oscilar su presencia entre un 3 a un 5%. Ya dijimos que el porcentaje de agua en el esmalte varía con la edad, disminuyendo progresivamente a medida que el ser humano envejece. Bueno, la matriz orgánica, como ya les mencioné en el inicio, es una mezcla de proteínas, polisacáridos, lípidos, enzimas y condroitin sulfato, como condroitin 4 sulfato, condroitin 6 sulfato, pero de todos estos componentes, el más importante y el más abundante en esta matriz orgánica es sin duda alguna la proteína. Y la proteína en la matriz orgánica adamantina forma un sistema de multiagregados polipeptídicos. Y podemos reconocer dos grandes grupos de proteínas. Las proteínas específicas de esta matriz orgánica. ¿Por qué se llaman específicas? Porque son aportadas, son secretadas por el ameloblasto, y el conjunto de proteínas inespecíficas que en este caso están presentes también en la matriz orgánica del esmalte, pero que no son aportadas por el ameloblasto, sino que llegan al esmalte a través de la irrigación aportada por la papila dental durante el proceso de formación. Recuerden que en un inicio los ameloblastos que
que derivan en este caso del epitelio interno del órgano del esmalte, se nutren de la papila dental, de ese tejido conectivo de origen ectomesenquimático que forma la papila dental, la cual a su vez va a dar origen al complejo dentino pulpar, es la que aporta la irrigación, la nutrición al epitelio interno del órgano del esmalte, a partir del cual se van a originar los ameloblastos, y luego ese aporte nutricional cambia para ser, en este caso, proporcionado por el saco dentario en una segunda etapa del desarrollo del esmalte. Bueno, esto lo vamos a ver en la sección de amelogénesis, pero tienen que saber que la matriz orgánica del esmalte estaría formada por proteínas específicas y proteínas inespecíficas. Las específicas son aquellas que son aportadas o secretadas por el ameloblasto, y las inespecíficas son las que llegan a esta matriz adamantina, esta matriz orgánica, a través de la nutrición o la irrigación aportada por la papila dental. Las proteínas específicas estarían en este caso representadas por las amelogeninas, ameloblastinas, enamelinas, la tuftelina y la parvalbumina. Las amelogeninas representan el componente proteico más importante de la matriz orgánica del esmalte cuando el diente está en desarrollo, representan el 90% al comenzar la amelogénesis, y luego esta concentración va disminuyendo progresivamente hasta que el esmalte alcanza su nivel máximo de madurez. Recuerden que hablamos de un esmalte maduro cuando éste completó su nivel de mineralización, ¿no?, y alcanzó esa estructura cristalina. Se sabe que las amelogeninas se ubican entre los cristales y en la periferia de los cristales, y que serían muy importantes estas proteínas, de ahí que representan el principal componente de esta matriz orgánica del esmalte. Estas proteínas serían muy importantes para guiar el crecimiento y la formación de los cristales de hidroxiapatita. Las ameloblastinas, que están presentes en un 5%, por inmunohistoquímica se ha detectado que estas proteínas se expresan en la periferia de los cristales y a nivel de la superficie externa del esmalte en formación. Las enamelinas es otro tipo de proteínas específicas de esta matriz orgánica del esmalte que también se han detectado en la periferia de los cristales, y se cree que no son producidas directamente por los ameloblastos, sino que representan un residuo de las amelogeninas. O sea, la degradación de las amelogeninas dejaría como residuo estas proteínas llamadas enamelinas, que están presentes en la periferia de los cristales y representan el 2 al 3% de la estructura orgánica del esmalte. La tuftelina, que se ubica a nivel de la conexión amelodentinaria y que estaría presente al comienzo de la amelogénesis en una concentración entre el 1 al 2% del total de la matriz orgánica. La parvalbúmina es otra de las proteínas específicas de la matriz orgánica que se ha demostrado estar presente en el polo distal del proceso de Tomes del ameloblasto secretor, y sería importante para mediar el transporte de calcio desde el medio intracelular al medio extracelular. Bueno, la matriz inorgánica del esmalte está constituida por sales minerales cálcicas principales, como son el fosfato y el carbonato. Estas sales minerales cálcicas se organizan de una manera muy especializada, formando una estructura apatítica similar a la que encontramos en la dentina y en el hueso, con la diferencia de que este cristal que forma la organización especializada de estas sales minerales cálcicas es más voluminoso, es más alargado, es más grande este cristal de hidroxiapatita que representa la matriz inorgánica del esmalte. Bueno, y por difracción de rayos X se ha visto que la organización apatítica de estas sales minerales cálcicas de fosfato y carbonato responden a esta fórmula general de 10 moléculas de calcio más 6 moléculas de fosfato y un ion hidroxilo. Y estas sales se depositan entonces en la matriz orgánica, iniciando el proceso de cristalización.
Otras sales minerales que también pueden depositarse sobre esta matriz orgánica son los carbonatos, sulfatos y oligoelementos como el potasio, el magnesio, el hierro, el flúor, el manganeso, el cobre. Y como ya les dije, los iones de carga negativa como el flúor o el cloro pueden sustituir los grupos hidroxilo del cristal que también tienen carga negativa, ¿no? Entonces el anión flúor, al ser de la misma carga del ion hidroxilo, puede reemplazarlo y de esa manera se puede dar origen al cristal de fluorhidroxiapatita. Al igual los iones de calcio, que son cationes de este cristal, de esta estructura cristalina, pueden llegar a ser reemplazados por otros cationes como el potasio o el magnesio. Bueno, entonces, ¿cómo se forma el cristal de hidroxiapatita? Bueno, el cristal de hidroxiapatita se forma por la organización altamente especializada de las sales minerales cálcicas principales, que son, como ya les dije, el fosfato y el carbonato. Este es un diagrama de la morfología, simplemente es un esquema sobre la morfología y la longitud que tendría este cristal de hidroxiapatita. Desde Nihlen se ha establecido que una molécula, digamos un cristal de hidroxiapatita, exhibe una morfología hexagonal elongada al corte transversal respecto a su eje longitudinal o su eje largo, pero al corte longitudinal, es decir, si el corte se realiza paralelo al eje longitudinal de este prisma, el mismo va a exhibir una morfología rectangular, es decir, que la morfología del cristal de hidroxiapatita va a variar en función de la dirección del corte, ¿no? Si el corte es paralelo al eje longitudinal del prisma, este va a exhibir una morfología rectangular, pero si el corte se realiza perpendicular al eje largo de este prisma, este exhibiría una morfología hexagonal elongada. Y para otros autores establecen que esta morfología hexagonal que exhibe el prisma al microscopio electrónico de barrido no es más que el resultado de la proyección sobre, digamos, la proyección en un plano de los rayos, en este caso del flujo de electrones al incidir el cristal. O sea, cuando el flujo de electrones de un microscopio electrónico incide el cristal de hidroxiapatita del tejido adamantino, proyecta sobre un plano una morfología hexagonal. Bueno, está descrito también que este cristal de hidroxiapatita tendría una longitud que oscila entre 100 a 1000 nanómetros, un ancho que tendría entre 30 y 70 nanómetros y una altura que tendría entre 10 a 40 nanómetros. Entonces, estas tres características del cristal de hidroxiapatita, recordar, el cristal de hidroxiapatita ha demostrado tener al microscopio electrónico de barrido una forma hexagonal al corte transversal y una forma rectangular al corte longitudinal, ¿no? Si el corte lo hago paralelo al eje largo del cristal, muestra una morfología. Si el corte lo hago perpendicular al eje largo del prisma, este va a exhibir otra morfología que en este caso es compatible con un hexágono. Recordar que el cristal de hidroxiapatita está también presente en otros tejidos duros del organismo, como el hueso y la dentina. Sin embargo, el cristal de hidroxiapatita del esmalte se caracteriza por ser más voluminoso o de mayor longitud respecto al que existe en otros tejidos duros como la dentina y el hueso. En cuanto a la composición del cristal, tienen que saber que el cristal de hidroxiapatita se compone de la agregación de células o de celdillas unitarias, no está formado por células biológicas, sino por celdillas unitarias, y cada celdilla es una unidad básica de asociación iónica de las sales minerales en el propio seno del cristal, ¿no? O sea, la celdilla es la unidad básica estructural del cristal de hidroxiapatita. Cada celdilla, cada célula de estas
representa la asociación de iones de estas sales minerales cálcicas que dijimos que forman el cristal, que son fundamentalmente dos, el carbonato y el fosfato. También este cristal puede tener otras sales minerales en menor proporción, como son sulfatos fundamentalmente y otros oligoelementos, pero las dos sales cálcicas principales que forman, que componen este cristal de hidroxiapatita son las sales de fosfato y de carbonato. Entonces, la asociación de iones de estas sales minerales forma una celdilla y la unión de celdillas, ¿sí?, da origen a un cristal de hidroxiapatita. Cada celdilla posee una configuración química y cristalográfica también hexagonal, que la vemos en este caso en este esquema. Este esquema representa simplemente la proyección en una superficie plana de los iones que en forma tridimensional configuran el cristal de hidroxiapatita. Entonces, cada celdilla es una asociación de iones de estas sales minerales cálcicas, ¿no? Entonces, cada celdilla estará conformada por iones de calcio que están presentes en los vértices de esta estructura hexagonal que forma la unidad básica del cristal, un ion hidroxilo en el centro de esta celdilla de calcio, conformando una estructura triangular por dentro del hexágono externo, ¿no? Y además la presencia de iones fosfato que se disponen intercalados entre los iones de calcio de este hexágono, ¿no? Entonces, repito, los iones de calcio en estas celdillas unitarias, que son la unidad básica estructural del cristal de hidroxiapatita, la asociación de varias celdillas forma un cristal. Estos iones de calcio van a estar presentes en los vértices del hexágono y los vamos a encontrar también en el interior de este hexágono, rodeando al ion hidroxilo que se dispone en el centro del hexágono. Y los iones de fosfato que se disponen intercalados entre los iones de calcio, los cuales ocupan los vértices del hexágono externo. Bueno, los componentes químicos del esmalte superficial van a ser fundamentalmente dos, el carbonato y el flúor. Estos dos elementos tienen alta importancia clínica porque son antagónicos en sus propiedades, en su función. El flúor, que ya saben que tiene la capacidad de reemplazar, por ser una molécula aniónica, tiene la capacidad de reemplazar al ion hidroxilo presente en esta celdilla unitaria del cristal de hidroxiapatita y formar el cristal de fluorhidroxiapatita, que es más resistente a la acción de los ácidos. En cambio, el carbonato exhibe una función opuesta al flúor porque, a diferencia del flúor, el carbonato es más vulnerable, es más susceptible a la acción de los ácidos. Tienen que saber también que el flúor puede ser entonces un componente químico de la estructura diamantina, formando la fluorhidroxiapatita. Este flúor se sabe que su concentración máxima en la estructura diamantina, en el esmalte, gracias al proceso de remineralización que puede llevar iones y otras moléculas presentes en la saliva a través de este sistema submicroscópico de poros, el flúor puede llegar hasta un espesor de 30 o de 50 micras, como lo dije inicialmente. Por lo tanto, en el esmalte la mayor concentración de flúor la vamos a tener en las capas más superficiales y la concentración de este anión va a disminuir significativamente en las capas profundas, donde el nivel puede reducir hasta 20 veces su concentración superficial. Bueno, el agua es el tercer componente químico del esmalte dental. El agua se localiza en la periferia del cristal formando una capa de hidratación o capa de absorción de agua, y tienen que saber que el porcentaje de agua disminuye progresivamente con la edad. Por lo tanto, los dientes de personas adultas mayores, personas seniles, indudablemente van a exhibir un menor nivel de elasticidad.
mucha menos elasticidad de la que ya exhibe el esmalte en dientes más jóvenes, ¿no? Ya les dije que la elasticidad del esmalte es despreciable. La poca elasticidad que tiene por sí mismo es debida al contenido de agua y de matriz orgánica, las trazas de matriz orgánica que preserva, pero este porcentaje de agua lamentablemente reduce significativamente con el paso de los años, y esto lo convierte a este tejido mucho más vulnerable en personas mayores a la fractura y a las microfracturas.